Ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Julio Elías Normey Rico. Él nos presentará control predictivo, conceptos fundamentales y aplicaciones industriales en el sector energético. El doctor Normey tiene un doctorado en control y automática en la Universidad de Sevilla, España. Se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de La Plata, Argentina. Es autor y coautor de más de 260 artículos en conferencias y revistas, del libro Control of the Times Process, Springer 2017, y ha supervisado más de 60 estudiantes de maestría y doctorado. Dirige varios proyectos de investigación y desarrollo con la industria de Brasil. Le damos la bienvenida, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí en BECON y quiero primero que nada agradecer a los organizadores por la invitación a este evento y bueno, espero que pueda contribuir un poco con un conocimiento y algunas ideas sobre este tema. Bueno, como fue anunciado, el título de la charla es Control predictivo, conceptos fundamentales y unas aplicaciones del sector energético. Bueno, yo vengo del Departamento de Automación de Sistemas en la Federal Santa Catarina, pero bueno, como verán, hablo bastante español porque soy uruguayo de nacimiento. Muy bien, la motivación de este estudio o este tema está centrado en el tema energético. Y, digamos, como muestra un poco esa figura, a pesar de que está un poquito chica, lo que veo ahora aquí, queda un poco chico el tamaño de la imagen, el mundo está pasando por un momento de una creciente demanda de energía y también por un problema de diversificación de fuentes de energía. Entonces, tenemos hoy en día diferentes fuentes, como energía solar, energía eólica, biomasa, petróleo y gas natural, y una cantidad enorme de sistemas de consumo, distribución en la generación de energía, tanto como en el consumo, y eso está creando problemas terriblemente complejos desde el punto de vista de la organización, del control y la automatización de estos sistemas. Entonces, solo para mostrar un poquito lo que tenemos, cuál sería nuestra situación en Latinoamérica. Latinoamérica se puede considerar como una región tremendamente favorable en tema de utilización energética, porque dispone de diversas vectores de energía, ¿sí? Desde biocombustibles, energía eólica, energía solar, reservas grandes de petróleo y gas natural, ¿sí? Y eso nos está colocando en una situación que es imperativo que empecemos a invertir en mejorar los procesos y mejorar las tecnologías para poder tener un mejor aprovechamiento energético de todas esas fuentes. Entonces no es únicamente necesario que explotemos las energías, sino que lo hagamos de una manera eficiente y adecuada. Y en ese aspecto entra un problema que tenemos que entender. Estos sistemas son sistemas terriblemente complejos, que tienen características muy no lineales, o sea, los comportamientos de sistemas son muy no lineales y sometidos a muchísimas perturbaciones, agregando a ese tema el problema de que la energía renovable es una energía no controlada. Entonces, cuando uno habla de sistemas de energía tradicionales, como son energía basada, por ejemplo, en petróleo, generalmente lo que uno tiene es que tienen grandes depósitos y ese petróleo está acumulado en un lugar y podemos utilizarlo para generar energía que va a ser utilizada en un lugar y no tenemos el problema de que se va a parar de recibir energía, como pasa, por ejemplo, con la energía solar, que tenemos algunas horas del día y si hay nubes hay menos energía, o con el viento. Entonces, ese tipo de problemas causa la necesidad de una aplicación de lo que se llama el control avanzado. ¿Y qué es el control avanzado? Son técnicas de control que son aplicadas en estos procesos, buscando alternativas o objetivos relacionados con la eficiencia energética, con la seguridad de operación y con el desempeño óptimo. ¿Y qué se refiere con óptimo? Es buscar, tentar extraer o conseguir la mayor cantidad de beneficios a nivel de generación de energía con la menor cantidad de inversión de recursos. Entonces, bueno, hablando de control avanzado, entonces, les voy a mostrar aquí una figura que es muy importante dentro del área de
de sistemas automáticos y control, que es la llamada pirámide de la automatización. Si pensamos en una estructura de control para algo avanzado, tenemos que pensar en esta figura. En esa figura sería aplicada a una industria o a un sistema que trabajaría con diversos niveles. A bajo nivel tenemos todo lo que se llama parte de sensores, actuadores de hardware, ¿sí? Donde tenemos generalmente una cantidad muy grande de elementos, ¿sí? Que están asociados a los procesos locales de esa industria. Arriba de eso tenemos los controladores, como los controles PID, que muchos de ustedes conocen, los PLC, que están actuando sobre esos procesos. El control avanzado, que es lo que va a ser un poco el foco de esta charla, es una etapa que se encuentra justo arriba de eso. Controles avanzados tenemos un número determinado, mucho menor que los que tenemos aquí a bajo nivel, y que son encargados de enviar las órdenes a los controladores que tenemos a bajo nivel. Entonces el controlador a bajo nivel, como un PID, puede estar controlando una temperatura en un tanque, pero la temperatura que él tiene que mantener no es él que decide. Alguien le dice qué temperatura es esa. Arriba de ese sistema tenemos una optimización económica, que es otro sistema que está intentando decidir económicamente cuál es la mejor manera o la mejor manera de obtener el comportamiento de aquel sistema. Entonces, por ejemplo, para dar una idea, una industria petroquímica tendrá muchas columnas de destilación para producir determinados componentes. Cada columna de destilación va a tener muchos pequeños procesos dentro de ella que tienen por ahora muchos sensores, muchos actuadores, muchos controles PID. Entonces tendremos centenas de sensores y actuadores, centenas de controles PID, algunos controles avanzados y algunas técnicas de optimización para hacer que ese proceso genere de forma adecuada. Y último, tenemos el plan de producción de la industria que va a decidir lo que se va a hacer a nivel general. Aquí vemos dos flechas, una que muestra el tiempo de ejecución, que habla de, tenemos aquí cosas muy rápidas y aquí cosas cada vez más lentas, y para abajo, como decía, cantidad de unidades de control. Bueno, esta charla se centra aquí, en el control avanzado, y particularmente en una técnica de control avanzado que se llama control predictivo, en inglés Model Predictive Control, MPC, ¿tá? Que es la técnica de control avanzado que más se ha utilizado en la industria o que más se utiliza en la industria, o podríamos decir hasta que es la única técnica de control avanzado que se usa masivamente a nivel industrial. Bueno, entonces los objetivos de esta charla van a ser centrados en eso, en explicar un poco cuáles son los conceptos fundamentales del control predictivo, y mostrarles algunos casos de utilización de ese control en generación de energía. Vamos a intentar mostrar con eso la importancia tanto operacional como económica del uso del MPC y de la optimización. Entonces el índice de la presentación tiene, bueno, primero voy a hablar de control predictivo, después voy a hablar de dos aplicaciones, una en el área de petróleo y gas y otra en el área de la caña de azúcar, que son dos áreas bastante interesantes dentro del sector de Latinoamérica. Muy bien, comencemos por el control predictivo. Entonces, ¿qué es el control predictivo? El control predictivo es un control basado en modelo, por eso se llama Model Predictive Control o control predictivo basado en modelo. Entonces, él utiliza algunos conceptos fundamentales. El primero es el concepto de predicción. ¿Tá? Predicción significa que él va a utilizar una predicción de lo que va a pasar. Intenta, digamos, adivinar o predecir el futuro. ¿Tá? La segunda condición es que él va a intentar minimizar una determinada función de coste cuando estamos buscando la solución del problema. Esa función de coste va a ser intentarse minimizada en un horizonte futuro. Y finalmente, que ese procedimiento va a ser repetido a cada paso de cálculo. Un ejemplo muy simple de eso ahí es el ejemplo de la conducción de un coche, de un auto. Cuando uno conduce un coche, conduce un auto, lo que está haciendo es aplicando control predictivo. La gente, las personas, pensamos y actuamos, aunque no sabemos, usando técnicas de control predictivo. Lo que hacemos cuando estamos conduciendo un coche es que miramos una ventana de tiempo hacia adelante, hacemos un modelo mental de lo que va a pasar y de acuerdo con lo que prevemos que va a pasar en los próximos instantes, decidimos si ahora frenamos o aceleramos. Por ejemplo, si están en la carretera y ustedes ven que a 500 metros una vaca se acerca para cruzar la carretera, seguramente van a empezar a frenar ahora y no esperar a frenar encima del momento que la vaca está cruzando. ¿Por qué? Porque saben que su coche demora un tiempo para frenar y por tanto tienen que empezar a frenar ahora para poder evitar chocar contra el animal. Entonces están actuando de forma anticipativa, están anticipando lo que va a pasar.
Ese es el concepto de tener un modelo mental, o en ese caso, porque no tenemos un modelo matemático, ¿sí? Y tomar decisiones ahora con lo que sabemos que va a pasar en el futuro. Entonces, es una idea muy intuitiva y que se llevó a la industria en los años 70 en la forma del control predictivo. Entonces, aquí hay una figura ya un poco más matemática que intenta explicar cómo es lo que queremos hacer. Fíjense, aquí tenemos el pasado, este es un eje del tiempo, este es el pasado, estamos aquí en este momento actual, y lo que hacemos es intentar hacer, bueno, en un horizonte de futuro, o sea, en una ventana de tiempo hacia adelante, pensar lo que va a pasar con la salida de nuestro proceso, que sería esto que está aquí. Predecimos cuál va a ser, por ejemplo, la temperatura de un tanque que estamos controlando. Comparamos esa temperatura con una cierta decisión que queremos, una temperatura que queremos. Y en base a eso vamos a intentar decidir qué manipulaciones del control futuras vamos a hacer para que lo que queremos que pase es que esta variable que estamos prediciendo se acerque al valor que queremos. ¿Ok? Entonces ahí aparecen algunos elementos importantísimos que son el horizonte de predicción, cuál es la ventana de tiempo que miramos adelante para hacer eso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si uno en un coche conduciría mirando a 1 metro delante del coche, tendría una ventana de tiempo muy pequeña. Eso requiere que no vamos a poder conducir muy rápidamente. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de reacción si algo pasa delante nuestro. ¿Correcto? Entonces la ventana de tiempo tiene una importancia fundamental en el entendimiento del problema. Bueno, el horizonte de control son las cuántas acciones de control futura vamos a tomar para decidir nuestro problema. ¿Correcto? Muy bien. De forma de diagrama de bloques, para los que ya vieron alguna cosa de control, el control predictivo es un control realimentado. ¿Qué significa control realimentado? Que tomamos información, ¿sí?, de la salida del proceso para decidir lo que hacemos con la señal de control. Entonces aquí hay el esquema de lo que es el control de procesos basado en control predictivo. Tenemos un proceso, la señal de control, la salida del proceso. Tenemos un modelo que construye algo parecido a lo que hace el proceso de forma matemática. Con las señales de control del proceso y las salidas del proceso, construimos el futuro. Entonces, yo sé dónde estoy ahora, conozco mi coche, conozco cuánto acelera, yo sé que si tomo una decisión ahora, ¿qué es lo que va a pasar dentro de un cierto tiempo? Entonces puedo hacer la predicción del futuro. Con esa predicción del futuro, la comparo con lo que quiero, y si lo que yo quiero es parar dentro de 100 metros y no lo voy a conseguir, pues tomo una decisión ahora para frenar. Si no preciso, acelero. ¿Correcto? Pero para eso no lo hago de una forma intuitiva, lo hago de una forma óptima, como con una función de optimización que, basado en un conjunto de restricciones de operación y una función de coste, va a intentar llegar a ese objetivo. ¿Qué son restricciones? Pues si yo estoy con un cochecito de motorcito pequeño, por más que yo quiera acelerar mucho, no voy a conseguir, porque el motor no consigue. Pero estoy en una Ferrari, puedo acelerar y llegar allí mucho más rápidamente. Eso es una restricción en el problema. ¿Qué es lo que me pasa en la práctica de la industria? Tengo una válvula, no la puedo abrir más que 100%, la válvula abre hasta el 100%. ¿Correcto? Bueno, aquí vamos entonces a colocar algunas matemáticas de lo que estamos diciendo. ¿Qué es una función de objetivo o una función de coste? Es algo que intenta mostrar lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero, cuáles son mis objetivos. Por ejemplo, el objetivo puede ser que la salida de mi proceso se acerque a una cierta variable. Entonces, ¿qué he hecho aquí? He calculado el error, lo elevo al cuadrado y eso me da un número que me dice cuánto me equivoco en forma positiva. Pero si yo quiero gastar más o menos energía, puedo también llevar en cuenta cuánto control utilizo. Cuánto gas, por ejemplo, quemo en un quemador de un sistema. Cuánto acelero, ¿correcto?, en mi coche. Cuánto gasto de gasolina. Bueno, el otro elemento importante son las restricciones. Las restricciones, ¿qué son? Los límites que tengo para cada variable. Entonces, por ejemplo, en un actuador voy a tener siempre el límite entre 0 y 100%. En una temperatura no quiero que pase de un cierto valor para que no se me queme el dispositivo. Esas serán las restricciones que pondría el problema matemático. Bueno, el modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es cualquier cosa. El modelo puede ser cualquier modelo que represente lo que el proceso está haciendo. Puede ser construido por una red neural, por una ecuación diferencial, una ecuación no lineal, por cualquier tipo de elemento que me permita generar salidas a partir de las entradas. Y, finalmente, hay un concepto muy importante, que es lo que se llama el horizonte deslizante. Horizonte deslizante significa que cuando yo hago esa predicción futura, no voy a mantener ese punto final fijo, sino que lo voy a deslizar con mi movimiento. Cuando yo voy conduciendo en el coche, yo no miro un punto fijo y cuando voy andando sigo mirando ese punto fijo, sino que voy siempre mirando una cierta distancia adelante donde voy.
Por lo tanto, ese horizonte va caminando conmigo hacia el frente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué que esa técnica de control tiene tanto suceso en la industria? Miren, todo lo que hablamos hasta ahora está en el dominio del tiempo. Un ingeniero de control o ingeniero de mecatrónica tienen que entender que la matemática y el dominio frecuencial y el dominio abstracto que trabajamos, eso es algo que solamente nosotros entendemos. El mundo vive en el dominio del tiempo. ¿Tá? Entonces, explicarle a alguien qué es un polo, qué es un cero, o qué es una función de transferencia es una cosa muy complicada. Pero explicarle que él tiene que mirar más lejos en el tiempo porque el sistema va a demorar mucho en llegar allí, es una cosa muy intuitiva. Entonces, las ideas usadas por control predictivo son muy intuitivas y eso hicieron con que se tornara tan importante en el medio industrial. Entonces, fíjense, aquí tengo la función de coste nuevamente, ¿sí? Y le voy a mostrar cómo que se trabajan los ajustes del dominio del tiempo. Entonces, primero tenemos aquí la función de coste y aquí las restricciones que voy a colocar en el problema. Otro factor importantísimo para la industria, porque las restricciones son aquellas cosas físicas que no voy a poder violar. Y si no las llevo en cuenta cuando proyecto el controlador, si después lo voy a aplicar, no va a funcionar en la práctica. Muy bien. Tenemos los horizontes, que son los tiempos, ventanas de tiempo que vamos a decidir. En un proceso lento, ventanas de tiempo mayores. En un proceso rápido, normalmente ventanas de tiempo menores. ¿Sí? ¿Qué más? Los pesos o ponderaciones. Esto me dice en la función de coste cuánto me importa el error y cuánto me importa el control. Si yo quiero ir en un coche de aquí a Santa Cruz lo más rápido posible, sin importarme el coste, pues voy a gastar mucha gasolina. Entonces le pongo muy poco a este peso y le pongo mucho a este peso, que sería llegar rápido. Si yo quiero gastar poca gasolina, al revés, le pongo mucho peso a esto y mi control va a ser pequeñito, voy a acelerar muy poco para ir despacio y gastar menos gasolina. ¿Correcto? Bueno, aquí yo tengo que todo ese problema, una vez que lo coloco de esa manera, se transforma en un problema de optimización, un problema matemático que se llama optimización, que lo voy a tener que resolver a cada paso del control. Bueno, ¿cómo se hace eso matemáticamente? Pues lo que uno hace es, tiene la función de coste, en la función de coste tenemos muchas variables, la variable de control, la variable de referencia, lo que deseamos como objetivo, y la salida del proceso. Si tenemos un modelo, y un modelo es una función matemática que me dice cuánto vale la salida futura en función del pasado y de lo que voy a aplicar en el futuro, puedo simplemente sustituir esto aquí dentro y encontrar que la única variable independiente del problema es el control futuro que yo quiero encontrar. Entonces, el control futuro que quiero encontrar es la solución. ¿Qué control futuro debo aplicar para llegar a cierto punto con ciertas condiciones y en cierto tiempo? ¿Ok? Bueno, eso que se transforma en la matemática en un problema que se llama de optimización QP o de programación cuadrática, ¿no? Que se resuelve hoy en día con problemas matemáticos bastante simples. Bueno, eso cada vez que resuelva esto me da la señal del control, se le aplico al proceso, tomo las medidas nuevamente, hago todos los cálculos, resuelvo nuevamente el problema, le aplico la señal del control y lo voy a hacer de esa forma recursivamente. Bueno, explicarles en detalle todo eso exigiría unas cuantas clases, ¿correcto? Estamos aquí intentando colocar las ideas. Por eso que me parece que el ejemplo de la conducción de un coche es muy interesante para entender intuitivamente lo que estamos haciendo. Bueno, hemos aplicado esto aquí, no solamente nosotros, sino mucha gente, a muchísimas cosas. En particular, en nuestro grupo hemos trabajado con plantas solares, con producción de etanol, con plantas hidroeléctricas, con producción de petróleo, ¿sí? Y siempre en proyectos entre la universidad y la industria en Brasil. Aquí les voy a contar dos. Uno de ellos es un sistema de producción de petróleo en plataformas, una estación de compresión de gas, que va a ser el primero que vamos a hablar. Bueno, aquí se ve un esquema de lo que sería una plataforma offshore, una plataforma de las que están en alto mar, de las cuales Brasil hoy produce prácticamente 70% de su producción de petróleo. Entonces, aquí podemos ver, digamos, etapas. ¿Cómo se produce petróleo? El petróleo, bueno, ustedes se monta una plataforma, se perfora, se hace un pozo, ¿sí? Que es llevar una tubulación hasta el reservatorio, donde que está en este caso, en las plataformas, está abajo del mar, entonces puede ser muy lejos, por ejemplo puede haber 2 o 3 kilómetros de agua, más 2 o 3 kilómetros de tierra hasta llegar al reservatorio, estamos hablando de 6 o 7 kilómetros, ¿sí?
Y entonces el petróleo va a llegar por aquí, ¿sí? Y el petróleo no es, como uno piensa de repente, que no conoce, que es simplemente como un aceite oscuro y grueso. Viene una mezcla de agua, de gas y de ese aceite, que en portugués se llama óleo, ¿cierto? Entonces el petróleo, que decimos en español, sería la parte oleosa, y está el gas y el agua que viene mezclado con eso, además de otras cosas. Pero principalmente esos tres elementos. Entonces la primera cosa que hay que hacer es separar el petróleo. Separar significa colocar eso en elementos que van a sacar el gas por un lado, el agua por el otro lado y el petróleo por otro lado. Y teniendo eso, vamos después a tratar cada una de esas unidades, vamos a tratar el gas, vamos a tratar el petróleo y tratar el agua. ¿Qué significa tratar el agua? Tratar el agua es purificar el agua, sacarle todos los residuos de petróleo que tenga para poder después enviarla al mar de nuevo. ¿Qué significa tratar el petróleo? Pues sacarle todos los residuos de agua que tenga, porque él no puede ir con agua, y después enviarlo para los navíos, para bombas, para tierra. Y el gas tiene que ser extraído, digamos, separado totalmente de la parte líquida, y después tiene que ser comprimido. Por dos motivos, porque si queremos utilizar ese gas para vender, tenemos que comprimir ese gas, ¿sí? Para que él ocupe mucho menos espacio y podamos mandarlo comprimido por las tuberías. Pero también porque el petróleo que se produce en alto mar se produce básicamente usando una técnica que se llama inyección de gas. Inyección de gas significa que uno va a inyectar ese nuevo gas de nuevo, ¿sí? Para poder tratar de sacar el petróleo del pozo. Y les voy a explicar eso, ¿sí? Enseguida. ¿Ah? Entonces tenemos esas ideas y bueno, en nuestro proyecto se concentró en esta parte, porque tenemos varios otros, pero en este proyecto que voy a contar, en esta estación que está aquí. Entonces aquí en la próxima figura les muestro una figurita que muestra más o menos cómo es la estación de compresión de gas. Entonces, bueno, por aquí llega de la etapa de separación lo que sería el gas, ¿sí? Que ya fue separado del resto, ¿sí? Y entonces entra en un tanque, ¿sí? Y va a ser comprimido por un tren de compresores. En este caso tenemos 2 trenes de compresores en paralelo, ¿sí? Y cada tren de compresores tiene 3 unidades de compresión. ¿Por qué se hace eso? Porque sale mucho más barato y es mucho más efectivo comprimir por partes con compresores menores que comprimir totalmente de la presión inicial a la presión final. Aquí estamos hablando de presiones muy altas a la salida del sistema. ¿Correcto? Bueno, el gas que se produce comprimido se utiliza para vender o para inyectar en el pozo, como les voy a explicar enseguida. El gas que no se puede comprimir, porque por ejemplo puede pasar que venga mucho gas y no tenemos capacidad de compresión, tiene que ser quemado en las tochas que uno ve en las plataformas que a veces están encendidas. Claro, eso tiene que ser evitado porque eso es lanzar CO2 al medio ambiente, es una cosa que no es adecuada. Pero hay momentos que si no hay otra solución es la única posibilidad para la plataforma. Bueno, les voy a explicar cómo funciona el tema de la compresión de gas en los pozos. Aquí hay una figura un poco mayor. Esto aquí sería lo que sería el tubo de producción de un pozo de petróleo. Imaginen que fuera así recto y cortito, aunque eso puede tener kilómetros. ¿Qué pasa? Aquí abajo está el reservatorio donde está el petróleo. Entonces, supuestamente esto aquí tiene unos pequeños agujeros, por donde cual el petróleo puede subir y llegar a la superficie por aquí. Esto es lo que se llama la válvula de producción. La voy a abrir para que el petróleo salga por aquí. Y para que el petróleo salga por aquí, yo tengo que tener una presión aquí abajo mucho mayor que la que tiene la columna, el peso de la columna, ¿correcto? Para poder levantar ese petróleo. Entonces, si hay mucha profundidad y la presión aquí abajo no es suficientemente grande, el petróleo no va a salir. Entonces, la manera de hacerlo salir es preparar un tubo externo al tubo productor, inyectar gas por ese tubo, de forma tal que el gas va a entrar en la columna, va a gasificar la mezcla, y como se gasifica, la densidad disminuye y entonces el fluido puede subir. Entonces, si yo no tengo gas en una plataforma, no produzco petróleo. Entonces, la plataforma de compresión de gas pasa a ser un elemento fundamental, porque si para la plataforma. Y para una plataforma puede ser perder millones de dólares en poquitos días. ¿Correcto? Pues es muy caro tanto el mantenimiento como la cantidad de dinero que se consigue extraer de una plataforma. Muy bien. Entonces, el sistema es inyectar gas por aquí para poder extraer más cantidad de petróleo en el sistema. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones de operación que tiene este sistema desde el punto de vista de control? Bueno, nosotros queremos que minimizar el gasto de energía, o sea, gastar la menor cantidad de energía eléctrica posible para comprimir, para intentar
conseguir exportar todo el gas, sacar todo el gas posible y al mismo tiempo evitar parada de los compresores y evitar quemar gas, ¿correcto? Muy bien, ¿por qué pueden parar los compresores? Y ahí viene un problema muy importante en las plataformas. ¿Por qué puede pasar eso? Porque el caudal de gas que llega al sistema puede ser muy oscilatorio. Y eso se debe, ¿saben a qué? A que los tubos que traen el petróleo hacia la plataforma tienen muchas curvas. Y en las curvas, en los codos, se puede acumular líquido. Y si se acumula líquido en un codo, el gas no consigue pasar. Entonces consigue aumentar la presión. El gas aumenta la presión hasta que empuja el petróleo. Cuando empuja el petróleo viene una cantidad enorme de gas y el líquido va despacito acumulándose de nuevo en el codo. Y así eso se va repitiendo. Entonces podemos tener lo que se llaman delfinadas. Delfinadas porque vieron que los delfines en el agua andan así. Pues eso es lo que muestra el movimiento del caudal de cosas. Entonces tenemos cosas como este tiempo, como esta curva, que pasa lo siguiente. Si hay mucho gas, la plataforma no lo consigue comprimir y lo quemo. Y si hay muy poco, mi compresor puede parar, porque no consigue funcionar sin gas. Entonces, para explicarle cómo funciona el sistema de control, y ahora un ejemplo de control local, aquel control colocado en el instrumento, en el sistema bajo nivel, tenemos lo que se llama el control de antisurge, que evita que el compresor pare cuando hay poco gas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se coloca una línea de recirculación en el compresor. Esto aquí es el compresor, entonces aquí viene el gas, hay un tanque, el compresor y sale comprimido. Si el gas que viene aquí es muy poco, y hay muy poco gas en el compresor, en vez de yo dejarlo salir, lo mando de nuevo por aquí por una válvula para que se quede circulando. Entonces empiezo a marear el gas, lo mareo hasta que la situación se normaliza y después consigo pasar el gas nuevamente. Entonces hay un controlador aquí, local, un PID, que lo que hace es abrir la válvula e intentar que en la curva aquí de operación, esta es una curva estática de operación de la relación de presiones con el caudal, cuando el caudal comienza a caer, a acercarse aquí a muy bajos valores, llegaríamos a la condición de surge, que es la condición mala de operación, y esta válvula abre para que eso se vuelva normal. ¿Correcto? Muy bien. Eso lo podemos medir por un índice que se llama índice de surge, que me dice la distancia del caudal de operación con el caudal mínimo admisible. Muy bien. Entonces, el control predictivo que nosotros planeamos para ese sistema tiene varios objetivos. ¿Tá? Mantener los índices de surge abajo de un cierto número, mantener la presión de salida para poder vender el gas, presiones de operación en todos los compresores para que los compresores funcionen, minimizar el consumo de energía, evitar quema de gas. Imaginen, son un montón de problemas. Está un problema de control que tiene muchísimas variables para controlar, muchísimas restricciones y muchísimos problemas. Entonces ahí pusimos justamente un control predictivo multivariable que le manda los set points a los PID locales. ¿Está? En la pirámide estamos en las dos etapas debajo del sistema. Muy bien. Aquí está la función de coste que les hablaba. Entonces tiene un término que es los errores de las presiones y los índices, un término para el control, para no gastar mucha energía, y un término económico que intenta gastar a nivel general de la plataforma la menor energía posible en el sistema. Y bueno, y las restricciones para ese problema van a ser, lógicamente, las presiones no pueden pasar de los valores máximos y mínimos, las potencias no pueden nunca ser máximas que la máxima potencia de la máquina, y las aberturas de las válvulas, por ejemplo, nunca pueden ser más que 100%. ¿No? Muy bien, aquí les muestro un poco de resultados. ¿Tá? Entonces, el modelo de control que tenemos aquí es un modelo complejo, muy no lineal, con algo así como 200 ecuaciones diferenciales y cosas así que modelan aquel sistema que estamos completando, ¿correcto? Y hay un optimizador que resuelve este problema a cada 5 segundos y decide lo que hacer. Entonces aquí estamos mostrando lo que pasa. Esto aquí es un ejemplo de una curva de un índice de surge, que sería el índice de caudal, que me está diciendo cuán lejos o cuán cerca estoy del problema del compresor caer cuando hay una oscilación muy grande. Entonces, aquí el caudal osciló mucho y si yo me paso de ese nivel, estoy con peligro de que mi compresor pare. Entonces, fíjense, si yo no pongo el control, dejo únicamente los PID locales, ellos no consiguen evitar el problema. O sea, la simulación me muestra aquí que el sistema pasaría del número 1, o sea que sería que el caudal llegaría al caudal mínimo y tendría que parar el compresor porque el sistema de seguridad lo va a parar. ¿Correcto? Hay un sistema de seguridad que hace eso. En cuanto a que con el controlador predictivo, ¿sí?
ayuda al PID, el control más el PID, evita que eso pase y el índice se encuentra siempre abajo de lo que queremos. ¿Correcto? Bueno, aquí se puede ver cómo varían las presiones, que están entre los niveles que se pudieron, ¿sí? Y aquí cómo están los caudales, ¿sí? Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, en algunos momentos cómo se abren más las válvulas para poder recircular más gas y evitar que los compresores estén entrando en la operación deseada. Bueno, en términos generales, con un conjunto muy grande de estudios que hicimos, se muestra que el sistema con esa nueva técnica de control nunca entra en parada, o sea, evita que el sistema pare, y es una cosa muy importante porque le da seguridad a la operación del sistema de control, ¿correcto? Y además también no quema gas, ¿sí? Y también tiene una disminución en el consumo de energía. Entonces, le ha traído un beneficio económico, principalmente en seguridad de operación, porque no va a parar, y además porque va a gastar menos energía en el funcionamiento del sistema. Muy bien, este proyecto es un proyecto que tenemos en cooperación con la Petrobras, que es la empresa más importante en Brasil de producción, y bueno, es un estudio que hicimos, ya llevamos un tiempo estudiando, y ya tenemos todo el estudio realizado, inclusive con estudios en lo que llaman hardware in the loop. Hardware in the loop es cuando ustedes implementan el controlador en un sistema real, que va a ser el mismo sistema que va a estar colocado en la plataforma, pero en vez de aplicar al propio sistema real, se aplica en un simulador, en un computador que simula a la plataforma. Por eso se llama hardware in the loop, porque ponen un modelo simulado junto con el hardware verdadero. ¿Correcto? Y estamos en ese momento en tratativas con la unidad de operación para empezar a hacer los ensayos en la planta real para llevar eso a la plataforma. ¿Correcto? Muy bien. Otro ejemplo totalmente fuera del contexto del área de petróleo, para mostrarles, digamos, la gran aplicabilidad y la versatilidad que tiene esta técnica de control en diversas áreas. Entonces aquí es en la industria de caña de azúcar y en la parte de fermentación. Este tema aquí es un tema crucial. La caña de azúcar es un elemento, como fue discutido aquí en otras charlas, como la que presentó Daniel y otras personas aquí, que es un vector energético muy importante para América Latina. ¿Tá? Brasil, bueno, hoy en día es el primer productor de azúcar del mundo, ¿sí? Y por tanto es el primer productor de residuo de caña de azúcar, que es el bagazo del mundo, ¿correcto? Pero Bolivia produce mucha caña de azúcar, Perú produce, Venezuela, Colombia es un gran productor, ¿sí? Entonces es una cosa muy importante de que eso acabe siendo un elemento importante para América Latina. Bueno, ¿qué está pasándonos aquí? A diferencia de lo que pasa en la industria de petróleo, que en la industria de petróleo, yo diría, no existe ninguna industria de petróleo en el mundo que no tenga control predictivo. Todas las refinerías del mundo tienen control predictivo. De hecho, el control predictivo nació en las refinerías en los años 70, fue creado por dos investigadores separadamente, Richalet y Cutler, que en dos lugares diferentes crearon soluciones de predictivo para la industria de petróleo y se vieron que eran tan buenos que a partir de ahí hoy en día se venden soluciones comerciales continuamente. Por otro lado, en la industria de la caña de azúcar aún hay mucho por hacer. Hay muy pocas industrias de caña de azúcar que tienen control avanzado aplicado. Continúan trabajando únicamente con los controles locales. Entonces, nuestro estudio fue direccionado a ese lado. Vamos a intentar introducir el control avanzado en esas industrias y vamos a intentar buscar también una cosa muy importante que pasa, que es unir vectores energéticos. Intentar trabajar con vectores energéticos, por ejemplo, como la energía solar y la biomasa, simultáneamente en algunas industrias. ¿Tá? Eso aquí ya fue discutido, que es una cosa muy importante porque puede venir a ayudar en el tema. La energía solar, por ejemplo, la eólica, son variables en el tiempo. Entonces, si uno tiene otras energías, como por ejemplo renovables, como la biomasa, que tienen estoques guardados, podemos usarlas para conseguir complementar la energía en los momentos que la energía solar o la energía eólica está más baja. ¿Correcto? Bueno, en el caso del sistema de etanol, nosotros tenemos mucha energía zonal disponible en regiones productoras y principalmente en la etapa de la zafra, que es cuando uno corta la caña, porque es la etapa seca, el momento donde no llueve. Y ahí podríamos intentar utilizar energías renovables simultáneamente para mejorar la eficiencia de la producción. Entonces estamos proponiendo aquí utilizar MPC para los fermentadores de etanol y energía solar para hacer un complemento para resfriar los fermentadores. Y ya voy a explicar cómo se hace eso ahí de una forma bastante moderna.
Muy bien, eso aquí es un esquema general de lo que es la industria de azúcar, para que lo conocen, azúcar de industria, de azúcar, etanol y energía eléctrica. Aquí llega la caña de azúcar del campo, esa caña es molida, se le extrae el jugo, digamos, se le mezcla con agua y se la pica para crear lo que se llama el jugo. Ese jugo va a ser tratado, generalmente para control de pH y limpieza de impurezas, y una vez tratado se evapora en evaporadores muy grandes que lo que hacen es aumentar la concentración de azúcar, disminuir la cantidad de agua, para después ser cristalizado y producir el azúcar. ¿Tá? En forma general, está detallados aquí en los términos más importantes de la producción. En paralelo, el bagazo, que sería el resto de la caña que uno corta, ¿sí?, se utiliza en calderas para quemar y generar vapor, y ese vapor se utiliza parte para alimentar a la fábrica, por ejemplo, para los evaporadores o para otros elementos de la fábrica que precisan de calor, pero también en generadores para producir electricidad. Bueno, hoy en día, por ejemplo, en Brasil, la industria de caña de azúcar es responsable por el 16% de la energía global que se consume en Brasil, ¿sí? Entonces, es el etanol que se utiliza en los coches, más todo lo que se genera de energía eléctrica a partir de esto que está aquí. Por otro lado, ese jugo y el resto del elemento que se cristalizó para generar azúcar, que aún tiene azúcar pero no fue aprovechado, se utiliza en la etapa de fermentación para generar vino, y ese vino después es destilado para producir etanol y la vinaza. El etanol es el etanol que se utiliza para vender los coches, o no, puede ser también utilizado para otras cosas, ¿sí? Y la vinaza es un subproducto que se utiliza generalmente para, como fertilizante agrícola, pero también hoy en día se está empezando a producir para generar biogás, ¿no? Entonces tenemos más un vector energético aquí, que podríamos colocar esto en fermentadores, biofermentadores, y producir biogás, metano, para poder generar energía también a partir de eso. Bueno, en este caso, a pesar que no estamos haciendo trabajos de investigación en todo esto aquí, que no lo voy a mostrar hoy, pero quien esté interesado se los puedo contar después, el tema aquí ahora es la fermentación. Vamos a tratar únicamente ese proceso. Bueno, la fermentación, ¿cómo funciona? Miren, aquí tenemos una figura en la industria de San Pablo. Esto aquí que está en azul aquí es una persona, y esto aquí es un fermentador, ¿tá? Tienen 500.000 litros, ¿tá? Y una fábrica media tiene 16, 20 fermentadores de esos trabajando en paralelo. Cada fermentador hace un batch de 8 horas, 3 veces por día. O sea, calculen 500.000 litros por 3, ¿sí?, por 8, y hagan la cuenta de cuántos miles de litros o millones de litros que están produciendo diariamente. Bueno, ¿cómo funciona el fermentador? El fermentador es un tanque gigante. Aquí dentro se coloca levadura, la misma que se utiliza para hacer el pan, ¿sí? Se compra hecho en las panaderías, ¿sí? Y se alimenta eso con el vino, ¿sí?, para que fermente. Hay una receta, el fermentador, el técnico tiene una receta que dice cuánto se tiene que colocar, con qué velocidad se alimenta, intenta controlar el pH a través de agregar un poco de ácido, y para controlar la fermentación, importantísimo controlar la temperatura. Si la temperatura sube mucho, las bacterias se mueren y no se fermenta. Si baja mucho, las bacterias no producen nada y no hay fermentación. Entonces, para controlar la temperatura, porque esto aquí se va a calentar con la fermentación, se recircula el líquido a través de un intercambiador de calor que usa agua como fluido refrigerante. Entonces estamos enfriando con agua. Normalmente esa agua viene de un río, las industrias están siempre colocadas cerca de un río, sacan el agua del río y después la intentan devolver después de ser utilizada. Bueno, la receta tiene entonces 3 elementos: el pH, el nivel de la temperatura, ¿sí?, que se consiguen controlar variando la cantidad que uno alimenta para el nivel del tanque, la recirculación para la temperatura y la cantidad de ácido que se le pone a la mezcla. El tema es que haciendo recetas, las cosas pueden funcionar bien o no, porque hay muchas variables en ese proceso. Entonces nosotros decidimos analizar si en vez de trabajar con el control clásico que se tiene, que es simplemente un PID para el pH, un PID para la alimentación y un PID para el intercambio de calor, vamos a hacer un control predictivo no lineal que va a decidir cuáles son los pHs, cuáles son las temperaturas y cuáles son los niveles que tengo que tener a cada instante para que el fermentador me dé la mayor cantidad de etanol al final de las 8 horas. ¿Correcto? Bueno, en este caso, el modelo de fermentación es un fenómeno lógico. Hicimos un modelo matemático de cómo se produce la fermentación de otro producto. Y el objetivo es maximizar la producción.
Ahora, el tiempo es fijo aquí. Ahora, no es más como en el caso del coche, que el horizonte va andando, porque el tiempo se me acaba. Tengo que terminar en 8 horas. Entonces, aquí el horizonte se llama es contractivo. Mi control predictivo va a resolver el primer problema de 8 horas, a la otra hora resuelve 7 horas, después resuelve 6, después resuelve 5, y así va siendo hasta el final del proceso. Bueno, tengo entonces un problema de optimización con un montón de ecuaciones que no vienen al caso aquí, no voy a detallar, pero lo importante es que con eso se puede mejorar la producción, se cambia la forma de alimentar el reactor, diferente de la receta que hace la gente en la práctica. Y una cosa muy importante, se precisa más agua fría. Se llega a la conclusión que el agua fría que se tiene en la región es muy caliente para enfriar el reactor. ¿Qué pasa? Estamos en lugares muy calientes del país. El agua del río no está fría, está a 20 y tantos grados, 25, 26 grados. Y ya eso no es agua fría para enfriar el reactor. Entonces, ¿qué pasa? Que las torres de resfriamiento no consiguen resolver ese problema. Entonces, ¿cuál fue la idea que tuvimos? Pues hay mucha energía sobrando solar, mucho calor solar. Pues vamos a utilizar un sistema solar de resfriamiento para enfriar el agua en el sistema. Muy bien, y ahora viene entonces la idea del proyecto, que fue unir un sistema de generación de frío solar, ya voy a explicar cómo funciona, con un sistema de fermentación. Entonces, precisamos agua fría para el intercambiador de calor. ¿De dónde sacamos el agua fría? Del calor del sol. ¿Cómo funciona eso? Pues es lo que se llama una planta generadora de frío a través de un proceso que se llama de absorción, que lo que tiene es una especie de aire acondicionado que saca aire frío a partir de una compresión mecánica, pero ahora empieza a hacer eso con una energía térmica. La energía térmica se utiliza para expandir y comprimir una solución de bromuro de litio que está en una máquina llamada máquina de absorción, que usa el calor del sol, o sea, del agua caliente calentada con el sol, para generar agua fría. Entonces esa máquina que se compra, usted puede comprar, quiero comprar se llama un chiller de absorción, permite con agua caliente a 90 grados entrando, salir con agua fría a 8 o 9 grados. ¿Está? Hoy en día eso se utiliza en Europa, por ejemplo, para hacer lo que se llama aire acondicionado solar. O sea, el aire acondicionado, en vez de utilizar motores eléctricos, ponen en el techo del lugar paneles solares, cuanto más calor hace, más se calienta el agua para un tanque, ese tanque guarda el agua caliente se envía para la máquina de absorción y la máquina de absorción devuelve el agua fría. ¿Correcto? Bueno, esa figurita muestra aquí los paneles solares, los tanques y aquí la máquina de absorción. Bueno, pero ¿cuál era el problema que teníamos? Nosotros no teníamos cómo llevar una industria de etanol a un lugar donde tuviera una máquina de absorción o y en la industria de etanol se compren todo el equipo para probar si funciona. Entonces, como tenemos una colaboración con España, donde esto aquí sí existe instalado en la planta, decidimos utilizar nuevamente el hardware in the loop. Entonces, decidimos hacer lo que creamos un modelo de simulación del reactor y la planta solar real, ¿sí?, tenía que enfriar un fluido que estaba siendo calentado ficticiamente por el simulador. Entonces aquí tenemos la planta solar real, ¿sí? Aquí tenemos un intercambiador solar real, una bomba de calor real, pero el control de esa bomba de calor real es dado por una señal virtual que viene del reactor. Entonces, cuando el reactor calienta, le avisa a la bomba de calor que tiene que calentar más. Entonces la bomba de calor le pide al intercambiador de calor más frío. ¿Y quién da el frío? La planta solar real. Con eso entonces tenemos cómo probar el concepto, digamos, de que nuestro sistema podría ser capaz de generar las señales que tenemos. Entonces, todo esto que está aquí es exactamente lo que instalaríamos en el sistema. Bueno, el problema que teníamos con eso es que había que escalar el problema. ¿Por qué? Porque la planta solar que teníamos en España nos permitiría trabajar con un reactor muy pequeñito, porque los reactores industriales que teníamos en Brasil eran enormes. Entonces, construimos un modelo de reactor adaptado a esa planta. Esa planta tenía en torno de 250 metros cuadrados de paneles solares, ¿correcto? Entonces, eso nos permitió trabajar con un reactor de en torno de 80 metros cúbicos de volumen. Muy bien, aquí se ven las curvas de producción del etanol. Aquí hay otras curvas, pero la que importa para nosotros en este momento son estas curvas que están aquí. Aquí se pueden ver las curvas que tendríamos en tres situaciones. Cuando únicamente utilizamos el control local PID como estaba normalmente y el agua del río, que sería esta línea punteada que está aquí.
O sea, la receta clásica, agua de río para enfriar el reactor y los controles normales. Tenemos una producción final al final de las 8 horas, que es esto que está aquí. Ahora, cuando ponemos el optimizador y el sistema solar de enfriamiento, tenemos un aumento de producción. Ese aumento de producción en ese gráfico puede parecer poquito, de repente 5 o 6%. Pero si ustedes calculan la cantidad que está produciendo de esa forma, hicimos un cálculo para esa industria y eso daba algo así como $2 millones por año de producción de etanol adicional. ¿Correcto? Con lo cual, el sistema se pagaba en 4 o 5 años instalar todo el sistema de enfriamiento, ¿sí? Y con eso tendríamos, digamos que, como ese sistema dura en torno de 20 a 25 años de vida útil, tendría 15 años o 14 años todavía para conseguir continuar produciendo con ese sistema. Entonces, tenemos en el sistema una ganancia de producción y además otras cosas ecológicamente mucho correctas. Se reduce muchísimo el consumo de agua. Y esa es otra cosa muy importante en la industria de tipo de azúcar. El agua, el metro cúbico de agua cuesta mucho dinero porque se hace polución. Cuando el agua se devuelve al río más caliente, mata a los peces, cambia la cantidad de oxígeno en el agua, entonces hay un costo enorme en el tratamiento del agua. Si yo consigo usar agua mucho más fría, precio mucha menos cantidad de agua. ¿Por qué? Porque si tengo agua a 20 grados, en el intercambio de calor voy a precisar mucho más litros, ¿sí?, que poniendo agua a 9 grados, porque el agua a 9 grados tiene mucho más frío para dar en el sistema. ¿Correcto? Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que el sistema era rentable y muy bien aprovechable. Bueno, para finalizar, como conclusiones de esta presentación, decirles, bueno, que en términos de control, el control predictivo es una técnica muy versátil que nos permite resolver muchísimos problemas. Les podría contar aquí otros 15 o 20 diferentes de cualquier área que hemos resuelto trabajando con esa técnica, ¿sí? Y acordarse que es principalmente adecuada para trabajar en segundo nivel, ¿tá? Que la eficiencia energética es un tema muy importante, que tenemos que tomar mucho cuidado, no preocuparnos únicamente con el tema de producir, sino producir de forma eficiente, ¿sí? Que hay una oportunidad muy grande en configuración de nuevas plantas híbridas con energías renovables, por ejemplo como esta, que combinaba vectores de energía solar con energía de biomasa, ¿sí? Y que en las aplicaciones que tengamos que hacer de control tenemos que buscar siempre en estos dos puntos que son muy importantes, ganancia económica, pero ganancia para el medio ambiente. No podemos desasociar esas cosas. Y finalmente decirles que para poder mejorar los procesos y los sistemas de control, el control basado, el MPC en particular, y la optimización son fundamentales. Sin eso, hoy en día prácticamente estamos de manos atadas para hacer que las cosas avancen. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por la atención, a Belcom por la invitación. Aquí dejo mi agradecimiento también al departamento donde trabajo y al equipo de colaboradores en diversos lugares que me han ayudado. Yo eso aquí no he hecho nada solo, ¿sí?, sino que todo hecho es trabajo de doctorandos, chicos de grado, de posgrado y colaboración con la industria. Y estoy abierto, por supuesto, a preguntas. Después les dejo esto aquí para que anoten. Mi contacto está aquí, estas slides van a quedar. Y email y otras cosas. Y también una cosa que les puede interesar, sobre todo a los chicos que están estudiando mecatrónica. Yo tengo un canal en YouTube donde tengo todas mis clases en diversas áreas de control. Y pues se puede entrar ahí y asistir a las clases, a pesar que están en portugués. Ahí aprenden dos cosas al mismo tiempo, portugués y control. ¿Ok? Ay, perdón. Aquí. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta, por favor, para el ponente. Aprovechen a preguntar que ahora es gratis, después es consultoría. Muy buenas tardes. Una consulta, me llama mucho el tema de la simulación y la pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es el reto más grande que se tiene cuando se tiene que enfrentar o afrontar este tema de estos tipos de proyectos de simulación? Pues muy buena pregunta. Has tocado en un punto que es el punto crucial para el desarrollo de cualquier proyecto de control avanzado, modelado, ¿sí?
¿sí? Hacer modelos es una cosa muy complicada. ¿Tá? Primero porque los sistemas son muy complejos, ¿sí? Y segundo porque el problema de disponibilidad de datos a veces es una cosa muy, muy difícil de tener, digamos, de buena calidad. Tienes pocos datos, a veces de mala calidad, sin la frecuencia de muestreo suficiente para poner. Entonces, a pesar de que tú puedas desarrollar modelos de una forma, digamos, teórica o académica, de una manera más o menos, no diría fácil, pero tranquila de ser realizada, de ser ejecutada, el problema después es validar los modelos con la situación real. Entonces, bueno, es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo en contacto con la gente de las industrias, pero bueno, se consigue gracias a esfuerzo y a tiempo. Por ejemplo, nosotros ahora con los proyectos de la Petrobras, lo que estamos haciendo es tener acceso a todos los bancos de datos y sistemas de informática que ellos tienen para que podamos bajar todos los datos que están disponibles y contrastarlos con nuestros modelos matemáticos para poder llevar, digamos, a decir que los modelos son adecuados. Si no, tienes que comenzar a simplificar y utilizar modelos simplificados que te permitan trabajar con los datos que tienes, ¿sí? Y haces suposiciones y bueno, y después en práctica tendrás que ajustarlo, ¿ah? Entonces, depende mucho de interés del sector industrial en hacer las cosas. Hay momentos que las cosas son muy tranquilas. Hoy hemos hecho proyectos, por ejemplo, con el área hidroeléctrica, con una empresa brasileña que se llama Reivax, donde también desarrollamos un sistema de control predictivo para el control de las generación hidráulica de energía eléctrica, y ahí teníamos todo a disposición. De hecho, uno de los ingenieros de la empresa trabajaba con el proyecto con nosotros, entonces todos los datos estaban disponibles y no hubo ningún problema. Pero hay otros momentos, por ejemplo, la caña de azúcar, tuvimos mucha dificultad a veces para conseguir datos. Porque no había ni siquiera instalación de sensores para conseguir eso. ¿Ya detrás hay otra pregunta? Buenas tardes. Hablaba en el control predictivo, sobre una función de coste. Sí. Cuando tengo mi aplicación, ¿cómo obtengo la función de coste de algún sistema? Esa es otra cosa. Bueno, eso es, la función de coste es una parte de tu proyecto. ¿Tá? En realidad, te voy a poner, vamos a compararlo con lo que sería un control clásico, que tal vez sean ustedes los que están acostumbrados. No sé si tú eres de aquí del curso de mecatrónica o de control. Y cuando uno hace un ajuste de un control PID y va a ajustarlo con algún método, lo que normalmente dice, bueno, yo quiero que el tiempo de establecimiento sea de 5 segundos, que el overshoot de la respuesta sea de 2% y que tenga error 0 a un escalón. Eso es definir las especificaciones del problema de control. La especificación en el problema de control, en el predictivo, se da en el dominio del tiempo, pensando en términos de tipo, bueno, yo tengo, ¿qué variables son las importantes? Primero, ¿cuáles variables voy a manipular y cuáles variables que controlar? ¿Cuáles son las principales perturbaciones? ¿Qué espero que pase con mi proceso? Entonces, por darte un ejemplo, para que veas la versatilidad de la cosa. La función de coste va a ser definida mucho dependiendo de lo que quieras para tu proceso, ¿sí? Y lo que pueda ser hecho con tu proceso. Entonces, por ejemplo, si una variable que vas a controlar es muy importante, esa variable tendrá que aparecer en tu función de coste, diciendo, la variable 1 tiene que estar muy cerca de su consigna, su referencia 1, el error de esa variable va a estar en la función de coste, ¿sí? Con un peso muy grande. Entonces tú vas a crear un término cuadrático para que te des en positivo, porque vas a minimizar. Entonces vas a decir, por ejemplo, variable 1 menos referencia 1 al cuadrado multiplicado por 1000. Entonces, cuando el error sea muy pequeñito, multiplicado por 1000, te va a dar un valor muy grande. Entonces, como estás minimizando, la función de coste va a estar bien elegida porque va a intentar bajar ese error, ¿correcto? Si tu variable, por ejemplo, no es importante, una temperatura que pueda estar entre 20 y 30 grados, entonces, ¿qué haces tú? Si la temperatura está medida en la faja, o sea, entre 20 y 30, no haces nada, la dejas libre, la quitas de la función de coste. ¿Tá? Entonces, con ese tipo de estrategias, tú vas montando una función de coste que puede tener tantos términos como se te ocurran, muchísimos, puede tener de 10, 15, 20 términos, que va a depender de todos los objetivos que tú quieras colocar en el sistema.
Es muy versátil. Tú puedes colocar cosas económicas. Por ejemplo, puedes decir, bueno, ¿cuál es el precio del combustible? Entonces como quiero minimizar, le puedo sumar una parcela económica que multiplique los litros de combustible que estoy gastando por el precio del combustible. Y yo quiero minimizar eso. El producto que tengo, ¿sí? Lo vendo a tantos bolivianos por metro cúbico. Pues pongo en la función de coste lo que produzco por el precio. Y eso va a estar sumando, digamos, va a estar restando, porque cuanto más, mejor, ¿correcto? Entonces, esas cosas vas montando de esa manera la función de coste. ¿Te dejó claro? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Allí hay 2 o 3 más por ahí por el medio. Buenas tardes. En cuanto a control predictivo, ¿cuál sería la diferencia entre el predictivo y el adaptativo? Porque el adaptativo igual tiene un modelo de referencia. Bien. Igual. Son 2 cosas completamente diferentes. Tú puedes tener un control predictivo, adaptativo. El adaptativo significa que el control que tú has definido, no importa cuál sea, si es un PID, si es un predictor de Smith, si es cualquier control, se adapta o adapta sus parámetros dependiendo de alguna condición. Por ejemplo, tú pones, como dices, un modelo y intentas crear que tu planta se acerque a tu sistema enlazado cerrado se acerque a aquello y vas ajustando tu control para que eso se aproxime de aquella situación, ¿correcto? Entonces, adaptativo podría ser poner un PID y elegir los parámetros del PID, cambiarlos de acuerdo, por ejemplo, con el punto de operación. Como mi planta está en un lugar, digamos, con mucha ganancia, cambio las ganancias del PID. Cuando va a otro punto, otra ganancia, cambio el parámetro PID, ¿correcto? Eso es adaptativo. El predictivo también puede ser adaptativo. Este predictivo que yo presenté aquí no es adaptativo. El modelo es fijo y la función de coste es fija y nadie se cambia nada. Ahora, cuando quiero ser adaptativo, yo podría decir, bueno, si estoy en tal situación, el modelo de predicción es otro. Cambio el modelo de predicción y ahí mi control pasa a ser adaptativo también. ¿Correcto? Entonces, el predictor predictivo, lo que tiene el control, la palabra predictivo quiere decir que la decisión que tú tomas está basada no en el presente, sino en una proyección de lo que va a pasar en el futuro. ¿Correcto? ¿Sí? El PID que ustedes aprendieron, supongo, en el curso, es un control predictivo básico. El PID lo que hace, ¿qué es lo que hace un PID? El PID se para en un punto y traza la derivada del error, ¿correcto? ¿Qué es la derivada del error en una función? Es la aproximación lineal de la función en un intervalo. Cuando tú miras al futuro, ¿sí? Si tú calculas la derivada del error, estás calculando en realidad una proyección del error futuro. Entonces tú dices, ahora yo calculo una señal de control que es proporcional a mi error futuro. Entonces mi PID, cuando tiene acción derivativa, es un control predictivo muy básico, que es no predictivo basado en predicción lineal. ¿Correcto? Entonces, y no es adaptativo. Ahora el PID puede ser adaptativo si tú decides cambiar la ganancia de acuerdo con la situación que tienes en el problema. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra. Buenas, disculpe, ¿por qué eligió usar control adaptativo sobre los otros, predictivo sobre los otros? ¿Por qué qué? Eligió usar el predictivo, ¿por qué no usar otros? Bueno, vamos a ver. Yo cuando me fui a hacer el doctorado entré en ese tema y estoy investigando desde el año 95 que vengo trabajando con control predictivo. Pero lo que yo comenté, el control predictivo tiene un montón de elementos que lo hacen, digamos, atractivo para el sector industrial. ¿Tá? Una cosa que tenemos que entender como ingeniero de control es que no adelanta crear soluciones maravillosas matemáticamente si, del punto de vista de las aplicaciones, eso no va a transformar en algo útil para el sector productivo. ¿Correcto? Entonces tú puedes venir con la mejor solución que tengas, pero si eso no es una cosa que sea fácil de entender, fácil de aplicar, fácil de mantener y te da beneficios en relación a eso, seguro que no va a pasar nada y eso no va a ser utilizado en la industria. Entonces, si te pones a mirar la historia del control, ¿sí? Hay millones de técnicas de control avanzado. Control no lineal, control multivariable por el LMI. Hay millones de técnicas, todas muy buenas, todas funcionan muy bien,
Pero la única que existe masivamente en la industria es el control predictivo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, a la Petrobras viene utilizando el control predictivo hace 30 años. ¿Correcto? Si yo le vengo a decir, no, mira, tengo un control aquí que es maravilloso, cambia todos los controles predictivos, seguro que no va a hacer eso. ¿Correcto? Entonces lo que hay que hacer, que estamos haciendo es mejorar los controles que están hoy instalados trabajando. Estamos trabajando para hacer mejores controles predictivos. Por ejemplo, insertando en los sistemas estrategias mejores que intentan, por ejemplo, incluir dinámicas no lineales y otras cosas que mejorarían el sistema de control. Por ejemplo, en el campo de las plataformas de petróleo no hay control predictivo aplicado. El control predictivo en el petróleo está aplicado únicamente en las refinerías. ¿Tá? Toda refinería tiene su control predictivo, pero prácticamente ninguna plataforma de petróleo tiene instalado. ¿Correcto? Entonces, es una investigación muy aplicada a una situación que seguro va a traer beneficios reales. ¿Entendés? No estamos estudiando teoría por estudiar, sino que es una cuestión de investigación muy, muy, muy aplicada. ¿Correcto? En paralelo con eso, claro que hacemos otras cosas que son totalmente teóricas, pero, digamos, no son las que conté aquí. ¿Ok? Entonces, no sé si te respondí, pero un poco esa es la visión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Hola, muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. En los modelos de control predictivo, sí. ¿Cuáles serían las herramientas matemáticas idóneas que podemos utilizar en el modelaje de este tipo de sistemas? Y más o menos a grandes rasgos, dentro de nuestros conocimientos, actualmente nosotros analizamos, ¿no? En primera instancia, los dominios diferentes de tiempo, etcétera. Mira, hay control predictivo para todos los gustos. ¿Tá? O sea, el control predictivo se inició, como decía, en los años 70, se consolidó en los años 80 y de aquel momento para ahora, digamos, yo me arriesgaría a decir que es la técnica de control más investigada, inclusive en términos académicos. ¿Tá? Los primeros controles que surgieron con las cosas más básicas que tú aprendiste en cosas, que son los modelos de respuesta al escalón y respuesta impulsiva. Simplemente tú, imagínate, vas a controlar control predictivo en un tanque para controlar temperatura. ¿Qué es lo que haces? Tienes digamos, la válvula que le inyecta el agua caliente al tanque para calentarlo, por ejemplo. ¿Tá? Pues te pones en el punto de operación de la planta y abres un poco la válvula para que inyectes un poco más agua caliente. Le aplicas un escalón. Y esperas la evolución de la temperatura del agua, ¿correcto? Que salió de un punto de operación y se movió hacia otro. Si tú guardas los coeficientes a cada muestreo, a cada segundo o a lo que sea, a cada minuto, dependiendo de la dinámica del proceso, vas a capturar un conjunto de coeficientes. Eso te da un vector, 30 coeficientes, 40. Ya está, ya tienes tu modelo para el control predictivo. Eso es lo que usa el DMC, Dynamic Matrix Control, que fue uno de los creados primero en los años 80, 70 y poco, 80, ¿sí? Y que existe una empresa, el DMC Plus, que lo vende, el de Aften, y que cuesta, $500,000 cada implementación de eso ahí. Y lo que utiliza para modelar el proceso es simplemente eso. Pone el sistema en el punto de operación, aplica escalones a las variables y guarda los coeficientes de respuesta al escalón. Después, aplicando teorías de sistemas lineales, tú sabes que la salida del sistema es la convolución que depende de esos coeficientes y ya está. Entonces, es muy simple. Vamos al GPC, que fue hecho en el año 87. Usa función de transferencia, una función de transferencia discreta. Tú identificas del proceso una función de transferencia discreta y es tu modelo de predicción. Puedes usar variable de estado, puedes usar un modelo FUSI, puedes usar una red neuronal, puedes usar un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales, lo que se te ocurra. ¿Tá? Cualquier método de eso sirve. Pero bueno, para ir a la base del control, función de transferencia, respuesta al escalón serían las dos cosas más básicas. Mañana vamos a hablar un poquito de eso en detalle por la mañana en el conversatorio. ¿Tá? Y les contaré un poquito más de detalle sobre ese tema. ¿Había otra pregunta aquí por abajo? Aquí era. ¿Está bien la respuesta o cuando se queden con duda preguntan de nuevo? ¿Tá? Como yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes como estudiantes nunca le deben creer al profesor. ¿Tá? Solo pueden aceptar lo que dicen cuando realmente están convencidos de lo que están viendo es verdad. Y más, no hay que creerle, digamos. El profesor puede estar mintiendo, tú tienes que tener seguridad de que lo que está ahí es verdadero. Y eso lo tienes que comprobar con tu propio conocimiento, sino aceptar. Nadie tiene la verdad de las cosas, ¿correcto?
Dime. Disculpe, para el proyecto que usted nos presentó, Sí. ¿es más que suficiente utilizar un controlador PID o por qué utiliza uno? Bueno, vamos a ver. Ahí hay una cosa muy importante. Si tú estás controlando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien simple. Si vas a controlar la temperatura de un tanque, probablemente un PID sea suficiente, porque lo que va a hacer es una única variable, que es la temperatura, con una única manipulada, que será la inyección de gas o la inyección de agua caliente, y tendrás algunas perturbaciones, entonces estás controlando un sistema que se llama monovariable, una salida, una entrada, ¿correcto? Perfecto, ahí un control PID normalmente va a ser suficiente. Si el PID no es suficiente, puede que precise un control un poco más sofisticado, dependiendo del sistema, pero es un control local. ¿Dónde aparece el control MPC como importante? Cuando tengo un sistema multivariable. ¿Qué es un sistema multivariable? Tengo muchas variables para controlar, con muchas manipuladas, y hay muchos acoplamientos. Cuando yo muevo la variable 1, no se me mueve solamente la controlada 1, se me mueve la 1, la 2, la 3, la 5 y la 18. Cuando mueve la 2, se me mueve la 7, la 5, la 3 y la 14. Entonces, tú no puedes estar controlando una variable. Entonces, tiene una cosa totalmente acoplada. Entonces, el MPC tiene una visión global. Él mira todo al mismo tiempo. Es multivariable. Y entonces decide, ahora de forma óptima, qué debo mover para que las interacciones reduzcan los efectos malos que yo quiero reducir. Por ejemplo, que las perturbaciones sean eliminadas más rápidamente, que hagan menos efecto, que el sistema vaya más rápido al punto de operación que quiero. Entonces, la gran diferencia entre tú colocar varios controles locales y un controlador que mira todo de arriba es justamente que el control local está mirando el ombligo y el otro está mirando lo general. Entonces, uno, digamos, el control predictivo hace que uno se ayude con el otro. El otro no, el otro hace lo suyo. Yo quiero esa temperatura y la intento controlar, pero cuando yo hago esto, al mover mi válvula, estoy moviendo la temperatura del otro tanque. Correcto también, porque esa agua va para allí después. Entonces, el otro control se está siendo perjudicado por mí y él mueve y entonces me perjudica a mí y esa cosa queda una lucha entre dos controladores independientes. Entonces, ahí que está la gran capacidad de colocar un control avanzado, que es un control en segundo nivel. ¿Tá? Los controles de abajo estarán bien sintonizados para hacer lo que tienen que hacer, que es mirar el ombligo, pero el de arriba va a mirar el cuerpo entero, ¿correcto? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo no he mirado el tiempo, pero ustedes de organización me avisan. Por mí, seguimos hasta la hora de la cena. Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre la importancia del horizonte de predicción, el horizonte de control. ¿Cómo se eligen estos dos factores y si existe alguna relación entre ambos? Bien, buena pregunta también. Bueno, mira, te lo explico intuitivamente. El horizonte de predicción, ¿tá? Es un elemento que intenta capturar lo que va a pasar con el proceso. Entonces, si yo tengo un proceso que demora horas en llegar a un punto de operación cuando manipulo algo, mi horizonte de predicción tendrá que tener una orden de un tamaño similar a ese tiempo que estoy considerando, ¿correcto? Imagina, si tengo una dinámica en la industria de azúcar, cuando trabajamos allí había tanques de enfriamiento del azúcar que tenían constante tiempo de 14 horas. O sea, te llevaba un día o 2 días para ver lo que pasaba. Entonces, no tiene sentido tú mirar un horizonte de 5 minutos, ¿sí? Entonces, el horizonte tiene que ser grande lo suficiente como para que puedas ver lo que pasa con el proceso. Entonces, depende de la dinámica del proceso. El horizonte de control, por otro lado, tiene otro aspecto. Uno es que cuanto más grande sea el horizonte de control, significa que más variable de decisión tienes tu problema. ¿Por qué? Porque si el horizonte de control es muy grande, significa que yo voy a hacer el control 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 para decidir. Entonces mi problema tiene 10 variables de decisión. Tengo que definir cuáles son los mejores 10 controles futuros para resolver el problema. ¿Correcto? Entonces, cuanto más grande, más complicado se hace mi problema de control. Pero se puede mostrar en la práctica que no tiene ningún sentido aumentar mucho. Si tú haces un control, lo simulas y aumentas el horizonte de control, vas a ver que hasta cierto momento tienes ventajas y después de ahí no vale más la pena.
Quiere decir que ya no vale la pena continuar moviendo el control en el futuro porque no va a causar casi nada de efecto en el sistema. Entonces esas son las dos ideas. Usar el menor horizonte de control posible para tener grado de libertad suficientes para mover el sistema, correcto, y menor para hacer menos complicado el problema de optimización. Y el horizonte de predicción suficiente como para poder ver lo que está pasando con el proceso. Mañana puedo hablar unas cosas más en detalle sobre eso, pero la ventana de predicción tiene también otras cositas para considerar. Por ejemplo, si el tema tiene tiempo muerto, atraso, que yo muevo la variable y nada pasa en el proceso dentro de media hora, no tiene sentido que me preocupe con el horizonte a partir de ahora. Me tengo que empezar a preocupar con el horizonte a partir del momento que la variable se va a mover. ¿Correcto? Entonces hay un montón de detalles en ese sentido, pero se pueden elegir con conceptos bastante simples de entendimiento. Ahora, cuidado, una cosa interesante, que es simple de entender, no quiere decir que sea simple de después de sintonizar en la práctica. Pónganse ustedes pensando que tienen un problema con 200 variables para controlar y elegir todos los pesos, todas las cosas, da mucho trabajo. Da mucho trabajo y lleva mucho tiempo, pero es, digamos, una cosa que se hace con ciertos criterios intuitivos, eso es que es la cuestión. No es que sea fácil, pero es mucho más intuitivo para un operador, alguien que no tiene conocimiento de control, que decir, mira, coloca 3 polos en menos 5, un 0 en menos 18 y... ¿Qué es un polo? ¿Qué es un 0? Esa es la cuestión. ¿Correcto? ¿Sí? Aquí tenemos una pregunta de... Hoy te hemos hecho trabajar, ¿eh? Estás subiendo y bajando escaleras, no precisas ir al gimnasio. A partir de, bueno, profesor, a partir de lo que yo hice durante la maestría, que era el MFAC, o sea, el controlador libre adaptativo, sí. Me surge, yo trabajé y investigué igual cómo era aplicarlo con el GPC para reemplazar la función de transferencia. Igual hicimos con modelos multivariables y todo. Ahora, me viene más la intriga con la experiencia que usted tiene, que ya ha aplicado con Petrobras. ¿Qué tan viable es que ellos se arriesguen, por ejemplo, a utilizar un sistema que en teoría no sé si existe también, tal vez me puede sacar de la duda, si ya trabajan con eso? O sea, si ahorita en Petrobras, por ejemplo, trabajan con modelos ya establecidos, ¿y qué tan viable usted ve que, por ejemplo, si se propone que voy a trabajar con MFAC junto a GPC, ¿lo aplicarían o no lo aplicarían? En realidad, en el caso de la Petrobras en particular, ellos están muy abiertos a muchísimas cosas. En realidad, es decir, hay dos sectores. Uno es el sector, exactamente, el sector productivo. Vamos a ver, la gente de operación. La que si la planta se rompe, ¿sí? Esos son unos. Y después están lo que se llama el Centro de Investigación de la Petrobras, que es el CENPES, donde ahí hay un equipo que trabaja en investigación de cosas. Esta gente está abierta a hacer cualquier tipo de solución. El problema después es convencer a los de abajo a que la implementen. Pero mismo así hay muchísimas soluciones que ya han sido implementadas, mucho más avanzadas que lo clásico, que ya están funcionando en la Petrobras en algunas unidades. Entonces, sí que hay apertura para técnicas más avanzadas. Nosotros ya estamos poniendo este tema de adaptar modelos dentro de la técnica, de utilizar varios modelos, intentar tener modelos para regiones diferentes y poder conmutar modelos. Trabajamos con modelos no lineales. Hemos embutido técnicas de compensación de tiempo muerto, que es lo que está en mi libro. Los controladores que están en mi libro de MPC están hoy en la Petrobras. O sea, ya los hemos implementado. Hemos cambiado totalmente el algoritmo que teníamos, puesto un algoritmo nuevo. Entonces, y eso está, bueno, está todo pronto, pero, digamos, no te digo que está siendo utilizado masivamente en las unidades, porque hay que convencer al de la unidad, mostrarle que va a tener ganancias, que eso va a mejorar las cosas. Es igual que en la plataforma. Hay que ir muy despacio. Entonces la primera etapa es mostrarle, por ejemplo, con el hardware in the loop, que las cosas están funcionando, se convencen de eso, bueno, hay que ir a una unidad, bueno, vamos a hacer una prueba en un compresor, y así va, y eso va despacito. Tú desarrollas la cosa en algunos meses y le vas algunos años para que se ponga en práctica. Sí, justamente ahí va mi curiosidad. Sí. ¿Cuánto tiempo es que toma madurar, digámoslo así, a la tecnología y obviamente que la industria lo acepte? Mucho tiempo, mucho tiempo. Eso es bastante tiempo. De hecho, hay momentos que, por ejemplo, a pesar de las cosas están bien y funcionando, puede pasar hasta que, por ejemplo, oportunamente, desde el punto de vista de negocio de la empresa, no les compensen a aceptar la cosa. Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, la solución fue probada, testada, llegamos a ponerla en campo en una unidad en El Salvador,
se colocó el controlador para funcionar durante unas horas y funcionó perfectamente. Entonces estaba todo pronto para lanzar un nuevo producto que sería un nuevo controlador moderno que tenía muchísimas ventajas contra los demás, pero ellos optaron por no entrar comercialmente con eso y está ya parado en un cajón y no se ha puesto para adelante. Entonces, bueno, de cualquier manera nosotros venimos trabajando, yo particularmente en mi grupo de investigación, yo llevo como casi 10 años con la Petrobras trabajando en proyectos, continuamente. Se acaba uno y se hace otro y es un equipo de gente muy grande, como se lo comentaba. Yo tengo hoy con la Petrobras 25 personas contratadas, más o menos, 24 personas contratadas trabajando para el proyecto, ¿tá? Entre dos proyectos que tenemos con Petrobras. ¿Tá? Entre becarios de grado, de posgrado, ingenieros, técnicos, ¿tá? Entonces, es una máquina que se mantiene creando soluciones. Y no soy solamente yo, está la Universidad de Entre Sul, la Universidad de Río de Janeiro, o sea, la Petrobras tiene convenios con muchísimas. Ahora, hay que ser claro, la Petrobras es una excepción, no es el padrón de todo lo que... Por ello, ella tiene un centro de investigación propio, ¿sí? Entonces, no es como las industrias algunas que de repente no tienen nada y si tú no les consigues mostrar muy bien que le vas a dar un retorno económico o algo por el estilo, no van a invertir, ¿correcto? Entonces... Y para concluir, ¿valdría la pena que yo invierta mi tiempo en GPC con MFAC? Como lo veo, justo ahorita el último que comentó es el MPC con adaptativo. Sí, pues... El otro es más arriesgado aún que eso. Tú tienes, uno tiene que ser muy crítico con las cosas que hacen investigación. ¿Tá? Yo, por ejemplo, di una charla en el Congreso Mundial de PID de IFAC en Gante en mayo de este año, mostrando justamente... porque era sobre PID, más justamente mostrando que no vale la pena usar control predictivo para muchísimos problemas prácticos simples, no vale la pena. ¿Tá? Con un PID bien hecho se resuelve el problema y en cosas que pasarían que ser muy complicadas. Entonces, en eso hay que ser crítico. Tú puedes proponer tu solución, estudiarla bien ahora, compararla de una manera justa con las cosas que hay disponibles. Realmente tu costo-beneficio es válido, bien, enfrente. Si no, olvídatelo, guárdalo en un cajón, publica un artículo como una cosa interesante desde el punto de vista académica y ya está, ¿correcto? De hecho, nosotros estamos haciendo cosas que resolvimos hace 15 años y estamos trabajando en eso porque para poner eso en la práctica, desde el punto de vista, no es transformarla, digamos, la investigación teórica en una cosa aplicable, da mucho trabajo, ¿sí? Que a veces no rinde en artículos, pero rinde en muchísimas cosas, aprendes muchísimas cosas. ¿Tá? Lo que yo hoy sé de sistemas industriales, comparado con hace 10, 15 años, es una locura, porque tú no conoces los procesos hasta que no vas a trabajar con ellos, ese es el problema. ¿Tá? Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias al ponente por su participación. Es nuestra última ponencia del día. Para finalizar, le vamos a entregar un certificado de Ingeniería de Mecatrónica y de Ingeniería de Telecomunicaciones por su participación en el PETCON 2018.